Buenas tardes a todos los aquí asistentes. Una vez más, pues estamos en la Semana de Cultura de Japón en la Universidad de Zaragoza, que los profesores Elena Valdés y David Almazán vienen organizando desde hace muchos años, convirtiendo esta universidad realmente en un centro de referencia para los estudios japoneses de España. Y soy Yayoi Kawamura, profesora de Historia de Arte de la Universidad de Oviedo. Y estoy encantada de participar pues, en este ciclo una vez más. Voy a compartir la pantalla un momento, por favor. Un poquito de paciencia. Enseguida tenemos. Y lo tenemos. Bien, este año, como saben ustedes, por cumplir 20 años de la generosísima donación de la colección del arte de Asia del profesor don Federico Torralba y por la creación de la Federación Torralba Fortún, dedicamos las jornadas a la magnífica colección de arte y a su biblioteca. Aquí están don Federico Torralba, profesor y coleccionista, en su auténtico ambiente rodeado de libros y obras de arte. Realmente, pues conocí al profesor Torralba en 1985, pues cuando muchos de ustedes estudiantes no habían nacido ni siquiera. Cuando don Federico tuvo una genial idea de reunir por primera vez a los investigadores que estaban pues trabajando sobre el arte asiático. Yo era una investigadora principiante, recién licenciada, y estaba entonces trabajando sobre los artistas que usaban la laca japonesa en España, ¿no? Eso le debió de llamar atención. Entonces yo desconocía el interés del profesor Torralba sobre la laca japonesa. Aquí está el folleto de esa reunión, primera reunión de investigadores y enseñantes de arte extremo oriental, así se titulaba la reunión. Aunque actualmente no usamos el término extremo oriente, en aquellos años era normal. Y, y en el título hay un aspecto revelador. Quiero incidir en investigadores y enseñantes. Era claro que don Federico cuidaba pues estos dos aspectos. Un investigador que no sabe transmitir sus conocimientos, no era un buen investigador o investigador completo, ¿no? Y la enseñanza es la parte fundamental de los investigadores. Creo que este espíritu pues caló y sus discípulos lo recogieron y la prueba de ellos son estas jornadas. Bueno, ¿qué pasó en 1985 ante una invitación de un catedrático de otra universidad muy conocido? Como pueden imaginar, pues me puse muy contenta. Era la primera vez que alguien me invitaba a participar a un foro científico. Pues en estos 3 días que duró esta jornada, pues intensa, pues en un grupo reducido, muy reducido, con un ambiente cordial, pues me enteré de su colección del arte japonés y de su interés, sobre todo, en la Daka Urushi. He puesto este ideograma Urushi en japonés, pues en honor suyo. Años más tarde, cuando el profesor Torralba empezó a pensar sobre el futuro de su colección del arte y su posible donación, pues me llamó contando sus deseos, pero también sus dudas. Pero el deseo de que su colección permaneciera unida era muy fuerte y finalmente todo concluyó en la creación de la Fundación Torralba Fortún dentro del gobierno de Aragón en 2002, ¿no? Pero ¿saben ustedes cuántas colecciones particulares se han deshecho y sus obras han salido al mercado de arte al fallecer los propietarios? Muchísimas, muchísimas.
El profesor Torralba, consciente de ello, pues preparó el destino de su colección con gran acierto, grandísimo acierto. Tras ese generoso acto, recibí su encargo de catalogar las piezas de la Caurussi. Fue entonces cuando conocí realmente lo que había reunido don Federico durante tantos años. Desde luego fue un placer estudiar cada una de las más de 200 piezas. Hoy voy a hablar de coleccionismo de este arte en España para contextualizar la colección Torralba, pero antes voy a hacer una breve explicación sobre arte de la laca Urushi, ya que algunos de ustedes tal vez lo desconocen. ¿Qué es la laca Urushi, no? La laca Urushi es una práctica artística en Asia Oriental, Japón, China y Corea desde hace miles de años, en la que se aplica la savia de este árbol de urushi en japonés, aunque tiene su nombre científico, Toxicodendron vernisflu. Durante los meses de verano se dan estas incisiones en el tronco para recoger la resina, como vemos aquí, pues obtenemos el urushi crudo, que llamamos urushi crudo. A obtener la laca urushi negra se mezcla pues con polvo de óxido de hierro para provocar una reacción química. Tras filtrarlo y ya tenemos pues laca urushi negra. Y para el color rojo se mezcla con cinabrio o dióxido de hierro. Para usarlo hay que filtrar la mezcla cuidadosamente. El negro y el rojo son colores básicos del arte de la laca urushi. La base para el arte de la laca urushi es preferentemente madera, que abunda mucho en Japón. Tras dar muchas capas sobre la madera, que se pueden llegar hasta 20 capas, se convierte en un objeto recubierto con un profundo lustre, como estamos viendo. La base de madera recibe la primera capa de la laca urushi cruda. Después de un reposo y consolidación, se entelan aquellas zonas que más resistencia necesitan. Están poniendo una tela impregnada de laca urushi aquí. Para las primeras capas, como imprimación, digamos, se utiliza una pasta de laca urushi mezclada con finísimo polvo terroso. Este es el trabajo de la preparación de esa pasta. Y aquí tenemos el cuenco con esa capa de pasta. Tiene un aspecto rugoso, pero no importa, ya que el proceso de aislado que viene a continuación, con piedra pómez humedecida, dejará la superficie suave y uniforme. Quizás sea una tarea poco gratificante, pero el resultado final de intenso brillo depende de esta labor, el alisado de cada capa. Después de superponer varias capas, llegamos a las últimas. Aquí se está pues dando la capa de la laca urushi roja, bien filtrada, y la capa de color negro que ofrece un brillo profundo, de aspecto húmedo, se llama roiro. Es una de las características más apreciadas de la laca urushi, este brillo. Uno de los pasos importantes que aún no he comentado es el proceso de consolidación de cada capa. La laca urushi no se seca dejándola al aire o aplicando cierto calor. Esta resina tiene la particularidad de endurecerse al unirse con el oxígeno, o sea, una reacción química, ¿no? Por lo tanto, cada vez que se da una capa de urushi, hay que dejar reposar las piezas dentro de un armario o cámara de madera humedecida que se llama furo, como vemos aquí. Y allí deben permanecer las piezas unos días, 2 o 3 días como mínimo para asegurar la consolidación de urushi. En esta arte no podemos tener prisa ni ser impacientes.
último proceso es pulido final, para dejar la superficie homogénea, suave al tacto y casi como un espejo. Para ello, pues se recurre al polvo del cuerno de ciervo calcinado, que se llama tsunoko. Y la palma de la mano es la mejor herramienta para dar el último toque de pulido. Así, después de un largo proceso de unos cuantos meses, se logra obtener cuencos como este o este. El urushi, una vez seco, es muy resistente y duro, resistente al ácido y álcali, y es aislante contra la humedad. Además, los xilófagos nunca le atacan, pues es una gran ventaja. Una vez pues obtenido un objeto lacado, recubierto de muchas capas de laca urushi, se pasa a la siguiente tarea de decorar la superficie. Los japoneses inventaron una técnica maravillosa y única que se llama makie, aplicando el polvo de oro. Los maestros de makie llevaron esta técnica a unas cotas insuperables. Observen este detalle de un estuche de té, Natsune, que se llama, de unos 6 centímetros nada más. Las flores de ciruelo están detalladamente elaboradas, acompañadas de pino y con unas brumas primaverales, ¿no?, expresados con el polvo de oro sobre el fondo negro. ¿Cómo se consigue estas delicadas expresiones artísticas? Como ven en este esquema, encima de la superficie pulida de la urushi negra se dibujan unos motivos con fino pincel en color rojo. Y acto seguido se espolvorea el fino polvo de oro que cubre todo el dibujo. Para este delicado trabajo usaremos un tubito de bambú con tamiz en un extremo para facilitar el esparcido uniforme de las partículas. El maestro de makie inicia el proceso dibujando los motivos diseñados. Con un fino pincel va rellenando los motivos en rojo, como vemos aquí, y se espolvorea el oro haciendo vibrar el tubito que contiene finas partículas. Se eliminará el oro sobrante y ahora las hojas de la planta se convierten en doradas, como estamos viendo en la parte de abajo, ¿no? En otras hojas se va a aplicar partículas de mayor tamaño. Por tanto, repetimos ese relleno cuidadoso y se hace caer partículas de oro encima. Pues aquí tenemos ya dos tipos de hojas doradas. La técnica más sofisticada es crear relieve con makie. Se llama takamakie. Estos relieves que no están esculpidos en la madera de la base, sino elaborados cuidadosamente con la pasta de urushi y tratados posteriormente con la técnica de makie. Un trabajo, pues, laboriosísimo. Otra técnica de decoración que quiero presentarles a ustedes, entre muchas más que existen, es la incrustación de nácar, raden. El nácar añade una animación cromática iridescente muy especial. La materia prima son finas plaquitas de madreperla procedentes de unas conchas, como el ablón, que les muestro aquí. Y las plaquitas de nácar se adhieren sobre la madera y el resto de la superficie es tratada con varias capas de laca urushi. Ahora vamos a ver en qué tipo de objetos se aplica la laca urushi en Japón. La laca urushi
se encuentra pues en numerosos aspectos de la vida japonesa tradicional. Miren aquí, se trata de un conjunto para escribir un documento, una mesa, encima una caja que contiene todo el equipo de tinta y pinceles y una caja para guardar los documentos escritos, todos lacados. La vajilla tradicional, tenemos aquí, pues los estuches para el té o un conjunto para llevar la comida al aire libre, pues de picnic. En el ambiente personal femenino tenemos distintos elementos de tocador para el peinado, maquillaje o para perfumarse. Pero también en grandes superficies. El santuario de Nikko, la madera está tratada con el urushi y oro. También existen altares enteramente recubiertos de urushi y decorado con el oro o nácar, como estamos viendo. En el mundo de los guerreros, el urushi también está presente para robustecer y decorar la madera de la silla de montal o las fundas de los katanas o incluso distintas partes de la armadura y el casco están recubiertos de laka urushi. Para los caballeros presumidos, los japoneses inventaron unos pequeños estuches para llevar colgados del kimono, que se llama inro. De esto hablaremos más tarde detenidamente. Y cuando empezaron a llegar los primeros europeos, que eran portugueses españoles, a Japón, pues los japoneses inventaron muebles europeos lacados con el urushi para hacer negocios con ellos. Se llama la laca de estilo Nanban o laca Nanban simplemente. Bien, ya tenemos las nociones básicas, digamos, del arte de la laca urushi, así que vamos a hablar de cómo y cuándo empezaron el interés y el coleccionismo de este arte en España y cómo perdura hasta ahora. En primer lugar, quiero que vean este esquema histórico. Para que exista el interés por la laca urushi en España, lógicamente tiene que haber los contactos entre los dos países. A lo largo de la historia de Japón, bueno, sus distintos periodos he señalado en la parte superior, hay tres momentos importantes a tener en cuenta. El primero es el año 1543, cuando empezaron a llegar los primeros europeos a Japón, que eran portugueses y españoles, como les comenté antes, ¿no? Y surgió un contacto cultural muy interesante. El cristianismo se difundía en la población japonesa y crecían los comercios de exportación e importación. Bajo este clima se produjeron aquellos muebles europeos lacados que antes les mostré y que se llamaba laka Nanban porque el periodo se llama periodo Nanban. Este intercambio cultural, sin embargo, fue truncado sin cumplir un siglo de recorrido, ya que el gobierno feudal de Japón cerró sus puertos en 1639, con algunas excepciones. Desde entonces, los españoles no podían acceder a Japón. Pero la situación cambió tras más de 2 siglos. En 1854, Japón, amenazado por las fuerzas occidentales, tuvo que abrir sus puertos. Este hecho marcó el inicio de un gran cambio político y promovió la modernización de Japón en el siglo XIX. A lo mejor ustedes ya saben, este suceso se llama la Restauración Meiji. Por lo tanto, en el periodo entre 1543 y 1639, España tuvo contacto con Japón. Fíjense en este biombo donde aparece pintada la escena de la llegada de un gran galeón a Japón. Los
marineros y comerciantes se afanan en las ventas y adquisiciones de distintas mercancías. Y en ellas apreciamos claramente unos objetos negros decorados con dorado. Evidentemente se trata de laka urushi decorado con la técnica de maquillé dorado. Cuando Europa descubre el Asia Oriental, los objetos exóticos empezaron a llegar a la península. Todo ese mundo ultramar entonces se denominaban pues, genéricamente las Indias. Llegaban la seda, porcelana, laca como objetos de lujo que fueron adquiridos por la clase más alta de la sociedad, la realeza y la nobleza de entonces. Sabemos a través del escrito del jesuita Luis Roys que Felipe II recibió una legación de jóvenes japoneses cristianos en 1584 en el Escorial. En esta ocasión, el monarca recibió como obsequio unos objetos lacados que le causaron una agradable sorpresa al parecer. Fueron un conjunto de pequeñas cajas que se encajaban, que debió de ser un conjunto para llevar la comida a las fiestas campestres que he comentado antes. Y otro debió de ser una palangana decorada de maquillé dorado, como este de izquierda, ¿no? El interés de Felipe II en los objetos lacados de Asia y de Japón se comprueba claramente leyendo este documento, su inventario post-mortem de, bueno, sus bienes, ¿no? Importante documento para los historiadores de arte. Allí se relacionan 43 objetos laqueados, dicen laqueados de Asia. Y he podido identificar por lo menos 18 piezas japonesas decoradas con maquillé dorado y otros 10 posibles. Por lo tanto, Felipe II fue uno de los primeros coleccionistas de laka urushi en España. Estudiando más inventarios, encontramos más piezas de posible procedencia japonesa en los del príncipe Carlos, hijo de Felipe II, de la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, también de la emperatriz María, hermana de Felipe II, y de la princesa Juana de Austria, que también era su hermana, y la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III. También podemos citar más nombres de la nobleza que poseían muy probablemente objetos de la caja japonesa. El duque de Medinaceli, el duque de Lerma, de la época de Felipe III, el duque de Maqueda, el marqués de Monterrey. Asimismo, Inés de Herrera, la esposa de Juan de Herrera, el conocido arquitecto, ¿no? Poseía una arqueta negra y dorada, muy probablemente japonesa. Desde luego, laka urushi era una auténtica moda en la alta sociedad de los siglos XVI y XVII. Y efectivamente, en España se conservan aún ahora un centenar de obras de laka de estilo Nanban, como estas: arcas o arquetas, escritorios o objetos cristianos como atril misal o incluso cruz de altar. Este arca del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid es la más conocida, que perteneció a la emperatriz María, hermana de Felipe II, como he dicho antes, convertido en un relicario. Dentro se conservan los huesos de San Valerio. O este arca que se conserva igualmente en un mundo monacal, transformada en una arqueta eucarística. Este primer coleccionismo de la laka japonesa fue el fruto de este intercambio cultural entre el siglo XVI y el XVII
que se puso el fin en 1639, como he comentado antes. En 1639 se terminó esta relación. Tenemos que esperar más de 2 siglos para que surgiera de nuevo el interés hacia el arte japonés en España. Todo empezó con la llegada a Japón del escuadrón estadounidense comandado por Perry en 1853. En pleno siglo XIX, Japón no pudo mantener esa ancestral política del cierre de las fronteras. Esto provocó la caída del régimen feudal y la llegada de la restauración Meiji y la occidentalización de Japón. Los que están introducidos en la historia de Japón, imagino que ya saben de sobra este hecho tan trascendental en la historia de Japón. La restauración Meiji conllevó la caída de la clase samurái, en la que se había acumulado un importante volumen de bienes de lujo. Algunas familias tuvieron que enajenarlos o simplemente por la occidentalización de la vida, como estamos viendo estas estampas, pues quedaron obsoletos sin uso. Y en Occidente, la apertura de Japón supuso el inicio de una fascinación. Los objetos ya obsoletos en el Japón moderno y las piezas disgregadas de los tesoros familiares de la clase samurái pues salieron de Japón, y la llegada a Occidente de estos objetos de una cultura exótica pues generó la consabida moda que llamamos japonismo. Y promovido por esta moda en Occidente, en Japón empezaron a elaborar piezas específicas para exportar a Occidente. Todo este fenómeno aceleró el coleccionismo de arte japonés. En el caso concreto de España, los diplomáticos que estuvieron en Japón y los viajeros privilegiados que visitaron Japón empezaron a coleccionar el arte japonés, laka urushi, porcelana, piezas de bronce, dorado, etc. Por otro lado, la Exposición Universal de Barcelona de 1888 también fomentó pues esta fiebre de coleccionismo del arte japonés. Asimismo, vía secundaria, a través del mercado del arte de Europa, de Francia, Inglaterra o de Italia, pues llegaron varias obras de arte japonés a España. Y en esta última vía es donde podemos situar dos importantes colecciones del arte japonés de España. De la colección de José Palacio, donada al Museo de Bellas Artes de Bilbao, y la de la colección de colección de Federico Torarva, que estamos hablando. A continuación, les voy a mostrar las obras de laka urushi más destacadas de la colección Torarva. Son, como les he comentado, más de 200 piezas de calidad buena o algunas excelente, de tipología muy variada. Nada más entrar en la sala del museo, nos saluda de frente este mueble de considerables dimensiones. Es una característica obra elaborada en Meiji destinada a Occidente. En las exposiciones universales se exponían piezas como este. Según me transmitió don Federico sobre los comentarios que le había hecho el que le ofreció el mueble, la obra estaba en el entorno diplomático. Es muy probable que esta obra estuviese en una exposición universal de España.
Tiene profusos trabajos de maquille y esta parte del mueble, a ver si lo señalo, esta parte del mueble es giratoria y este bloque cúbico es independiente, se puede sacar y puede colocarlo mostrando diferentes escalas. Este tipo de, diríamos, truco era muy bien recibido entre los clientes occidentales. Vamos a ver más obras. Una de las piezas de muy buena calidad es este cuenco con tapa. Es para servir comida. El trabajo de maquille y diferentes tipos de polvo aplicado es muy interesante. En él encontramos dos escudos familiares. A ver dónde están estos escudos. Voy a señalar. Uno está aquí y otro está aquí. Uno de ellos, esto, consta de 5 círculos dispuestos de modo radial, unidos con otro central. Se trata de una abstracción de una flor de ciruelo. Y el otro escudo, que está aquí, esto, se trata de dos plumas de halcón en aspa, colocado así. Los dos escudos pueden corresponder a las heráldicas del comitente. Pudo formar parte del ajuar de novia, incluso. A continuación tenemos varias tazas. No son platos, sino tazas para beber el sake. Son usadas para las fiestas, pero los llamativos motivos de Monte Fuji o flores de ciruelo o el gallo encima del tambor nos sugieren que son objetos hechos para satisfacer el gusto exótico de Occidente en el siglo XIX. Sin embargo, esta taza de dorado mate con un poema de una conocida poetisa caligrafiada, creemos que perteneció a algún japonés. Es de un gusto muy fino. Continuando con el acto de comer y de beber, esta mesa es para servir distintos platos de comida. Cuando uno está sentado con las rodillas dobladas, se sirve la comida con este tipo de mesita. El motivo decorado corresponde a un escudo familiar. Y esta pieza es para reposar encima una taza de té. Como está sentado en el suelo, al estilo japonés, este tipo de suplemento de altura facilita coger la taza, ¿verdad? Taza de té sin tener que inclinar demasiado el cuerpo, ¿no? Aquí también encontramos motivos heráldicos. Están viendo ustedes 3 hojas juntas de malva. Por ejemplo, esta aquí, ¿no? Bien, 3 hojas juntas, ¿no? Malva y parra son escudos utilizados por la familia Tokugawa y sus familiares, aunque también pueden ser motivos decorativos, aplicados en el periodo Meiji, siglo XIX. Más objetos relacionados con la comida. Este recipiente circular, bastante grande, con tapa, es para guardar el arroz y una vez cocido. También figura escudo de 3 hojas de malva. Y este conjunto de cajas apiladas con una tapa cúbica calada es para contener distintas comidas en un día de fiesta. Y antes hablamos de un conjunto de cajas para llevar la comida al campo, ¿no? Este encantador conjunto es precisamente para ese fin. Dentro hay varias cajas para la comida y también platos y también depósito para sake y tazas. Y este pequeño pero precioso estuche es para guardar el té molido para la ceremonia del té.
Los motivos aluden a la llegada de la primavera, ¿no? Flores de ciruelo, bambú y pino, con una niebla primaveral. Se usa este estuche en una celebración del mes de marzo. Aquí tenemos el detalle que ya hemos visto antes, ¿se acuerdan? Esta bandeja es también para colocar la comida encima. La forma está inspirado en una res tradicional de los pescadores que se lanza al agua para atrapar los peces. Y efectivamente, diversas especies de peces y moluscos y cangrejos fueron pescados, ¿verdad? A continuación, vamos a ver una serie de cajas pequeñas con más cajitas diminutas dentro. Esta pequeña caja alargada de unos 13 centímetros lleva en su interior, como estamos viendo, 4 cajitas muy pequeñas con sus respectivas tapitas, primorosamente elaboradas con el maquis dorado. Otra variante es este conjunto, con cajones apilados, ¿no? Cada cajón sería 4 por 5 centímetros, ¿no? Son muy, muy pequeñas. Y este conjunto, que me encanta a mí especialmente, es otro ejemplo. Lo que estamos viendo es una tapa que cubre todo el conjunto. Y debajo tenemos 3 cajones apilados. Y en el cajón superior encontramos 2 cajitas con sus tapitas. Tenemos por aquí. Y uno de ellos, una de las cajitas pequeñas es esta, ¿no? Perfectamente encajadas, ¿eh? Es muy probable que los otros 2 cajones también tuviesen sus cajitas, ya que este agujero, a ver si señalo, este agujero que vemos aquí, practicado en el fondo, significa que se ponía un dedo desde debajo para empujar la cajita allí encajada, pero ahora no se conserva. Y tenemos más cajas de diferentes formas, pero igualmente pequeñas, como esta con los leones o estas de forma circular de unos 10 centímetros de diámetros o cajas cúbicas de unos 7 centímetros cada lado. O en formas muy libres, caprichosas, una almeja o una manzana. Todos estos tienen el tamaño de poder ponerse en la palma de una mano, muy pequeño. ¿Para qué servían estas cajitas? Que parecen de juguete, pero primorosamente elaboradas. En realidad, estas cajitas son casi equivalentes a las frascas de perfume de Occidente, diríamos. Miren aquí. En la ceremonia del té, previo a la preparación y el ofrecimiento del té, hay otro acto, otra ceremonia para preparar el fogón, donde se hierve el agua. Se coloca el carbón vegetal y se enciende. Y se añade algo más, que corresponde a la imagen de izquierda, esta. Pues esta señora está añadiendo un pequeño trozo de madera olorosa de incienso para perfumar la habitación. Ese pequeño fragmento de madera lo tiene guardado en un pequeño estuche que tiene en su mano izquierda. ¿Lo ven? Esto. Este estuche, durante la ceremonia de té, podía estar colocado aquí, en el tokonoma. ¿Eh? Ese espacio de reserva y respeto de la sala, ¿no? Estas cajitas pequeñas individuales que hemos visto eran para eso, guardar la madera olorosa.
Se llama kobo. Ahora les muestro otra imagen de otra ceremonia o otro juego, diríamos. ¿Qué están haciendo estas personas allí reunidos? Están intentando identificar el tipo de la madera olorosa a través de su olfato. Es un juego muy sofisticado, tradicional. El anfitrión, o el organizador de este juego, prepara una especie de incensario colocando una determinada madera que tiene un determinado olor para que los asistentes acierten qué madera es. Sobre un pequeño trozo de carbón vegetal candente, semienterrado dentro de la ceniza, se coloca una fina plaquita de mica y encima un trozo de madera, madera olorosa. Para este juego, pues tiene que tener preparados varios tipos de madera olorosa en pequeños trozos y guardados en una caja. Esas cajas con varias cajitas eran precisamente para este juego de oler distintos inciensos. Ahora comprendemos la pequeñez de sus tamaños y sus delicados y artificiosos y artísticos acabados de la. ¿Qué más piezas tenemos en la colección Toralba? Hay más cajas o cajitas. En este caso se trata de un diminuto mueble cajón, diríamos, con un cajón de uno. Y todo ello mide unos 15 centímetros de altura. Tenemos aquí un cajón que sale hacia adelante. Dentro se guardarían pues las servilletas de papel. Es un mueble muy delicado con un sosegado paisaje de colinas y montaña entre las nieblas, ¿verdad? Otra caja preciosa de aspecto más juvenil es esta. Vemos fresas silvestres como motivo decorativo, con intenso color rojo que sobresale sobre el fondo dorado, ¿verdad? Si nos fijamos bien, entre los ramilletes identificamos un escudo heráldico que está aquí. Este es un escudo heráldico. Y también este es un escudo heráldico. Es de suponer que esta caja formaba parte de un ajuar de novia de una familia con este escudo. Pero un tipo de caja que más abunda en la colección Toralba es el suzuribako, o la caja para la escritura, para contener diversas herramientas para escribir. Una caja decorada con pino, tortugas y ciruelo en flor, todos símbolos de buen augurio. En Japón se usa tradicionalmente la tinta sumi para escribir. Es una pastilla de hollín, de aceite de colza o de pino mezclado con un aglutinante, ¿no? Como ven aquí, se usa de esta manera. La pastilla o varita se frota con un poquito de agua para conseguir la tinta negra sobre una especie de pira pétrea que se llama suzuri. De ahí viene el nombre de estas cajitas, suzuri bako. Dentro de la caja se conservan la pastilla Sumi, distintos pinceles y una frutilla, un juego completo. Tenemos aquí otra caja, Suzuribako, y otra aquí. El motivo decorativo son instrumentos musicales asociados a la cultura clásica. Muy fino. Tenemos otra muy especial por la abultada forma de tapa y por la aplicación audaz de placa de plomo. Estos son placas de plomo para expresar las camelias, ¿no? Y en el interior, aquí interior de la tapa,
Se representan unas hierbas de noche con gotas de rocío. Fíjense ustedes por aquí, los puntitos que brillan, son puntos metálicos incrustados, son rocío, gotas de rocío. Tanto esta peculiar forma de tapa y el uso de placas de plomo fueron inventados por el artista Koetsu hacia el año 1600, integrante de estilo Rimpa. En esta caja de la izquierda, que es el original de Koetsu, que es Tesoro Nacional. Después de la caja para la escritura, lo que necesitamos es otra caja para guardar los documentos o cartas escritas. Se doblan los documentos cuidadosamente y se guardan en los estuches alargados como este. Y para escribir necesitamos una mesa en la que apoyar, una mesa baja como este, ya que los japoneses se sientan sobre el suelo de esterilla tatami, esterilla, quería decir, tatami, con las rodillas dobladas. Aparte de tantos tipos de cajas, en la colección Torarba se conservan unas cajitas o estuches de especial interés. Son llamados INRO. Es que don Federico tenía una especial predilección al INRO. Era su ojo derecho, diríamos. Me acuerdo en que un día, después de la donación de su colección, visitamos juntos sus obras en el Museo de Zaragoza. Y cuando estábamos subiéndonos en el ascensor, pues me confesó que estaba muy nervioso para poder tener el reencuentro con sus INRO, que era como si volver a ver a sus hijos. En efecto, para los mejores INROs tenía preparadas unas cajas específicas, estas, como vemos aquí abajo. El cariño que tenía hacia estos estuches era muy, muy especial. Digo, eran su ojo derecho. ¿Qué es el INRO? Preguntan a algunos de ustedes. Es un pequeño estuche que los hombres llevaban colgado del cinturón del kimono para llevar dentro, en su origen, su sello personal. En la cultura japonesa, un documento o una carta no se firma, sino se estampa en él un sello personal. Debemos tener un sello cada uno de nosotros. Esta cultura sigue vigente aún hoy en día en Japón. Si no tienes el sello, no eres nadie. Y dado que el kimono no tiene bolsillo, se necesita un estuche seguro que se pueda llevar constantemente. Esto es origen del INRO. El INRO puede tener un único hueco, como el ejemplo de la derecha. Ahí podemos meter un sello, ¿no? O varios compartimentos, como vemos en la izquierda. Son 4 cajitas apiladas y unidas a través del cordón. En la pieza de izquierda podemos apreciar muy bien cómo atraviesan el cordón en ambos laterales para juntar el conjunto, ¿verdad? Este tipo de INRO lo que llevaban eran distintas pastillas medicinales. En esta imagen, el hombre que reza delante de un altar lleva colgado de su cinturón un INRO, aquí abajo, marcado en círculo rojo. Esta persona que va a ir al son de shamisen, que es un instrumento de cuerda, también lo lleva ahí colgado, pequeño estuche. En esta escena amorosa también vemos al hombre llevar ese estuche, en este caso hasta 2 lleva. O en esta escena de teatro kabuki, el protagonista está observando un INRO. Por lo tanto, era un complemento habitual de los hombres en el periodo Edo para llevar el sello o para llevar pastillas medicinales o
simplemente como adorno, como adorno. Los INROs que coleccionó don Federico fueron 70 en total. En realidad en el mundo hay coleccionistas exclusivos de INROs que poseen pues cientos de ellos, ¿eh? Pero dentro de España la colección Toralba es una muy buena con piezas antiguas. Este INRO que estamos viendo ambos lados del mismo INRO es un tipo muy alargado con muchos departamentos. Son 5 cajitas apiladas. Normalmente los INROs están decorados elegantemente o ingeniosamente. Bien. Los motivos que aluden a distintas estaciones son muy frecuentes, ya que estamos en Japón. La gente es muy sensible a los cambios de las estaciones. Para el final de invierno, pues se llevaría este INRO de flores de ciruelo. En la primavera, pues por supuesto, uno con flores de cerezo, como este, ¿no? Finas placas de nácar están incrustadas aquí. O si los motivos son flores de crisantemo, pues es para llevar en el otoño. Aquí gruesas placas de nácar recortadas están insertadas. Si el propietario es alguien introducido en el mundo literario clásico, este INRO es para él. No se trata de un simple paisaje otoñal, sino que se basa en una historia narrada en los cuentos de Ibsen. El autor del siglo IX habla de un episodio sucedido durante su destierro a tierras del este. Caminando por unas solitarias sendas llenas de hiedra, triste y abatido, vio venir de frente a un monje asceta que resultó ser un viejo conocido de Kioto, pues ambos recordaron con profunda añoranza la vida de la corte, ¿no? Aunque no aparece ninguna figura humana, la historia está sugerida por la hiedra y por la característica mochila de los ascetas. ¿Qué es esto? Estos dos son elementos para coger por el hombro. No sería quizá para el dueño de unos pájaros exóticos que se ponía de moda tener en cautividad en el periodo Edo. Los pájaros están atados con una cuerda. No sé si lo ven aquí, hay unas cuerdas. ¿Lo ven? Bien. También tenemos pues uno del paisaje de costa para llevarlo pues en el verano, ¿no? Dentro de este INRO, además, encontramos unas letras escritas que aluden al nombre de una medicina, prueba de que a este medicamento estaba destinado ese compartimento, ¿no? Este INRO alude a la abundancia del mar, con varios pescados, pulpos, centollos, moluscos, mariscos. O estos graciosos ciervos característicos, siguiendo el diseño de la escuela Rimpa, resultaría muy, muy apreciado en la época de japonismo en Europa. Y vamos a parar en este estuche INRO. Es muy interesante ver cómo son sus compartimentos interiores. Miren, cada uno de los 4 compartimentos apilados contiene a su vez una diminuta cajita ovalada con su tapita. Imaginen la dedicada labor, no solo de la laca, sino también del trabajo de madera, ¿verdad? Ahora vamos a fijarnos en otro elemento inseparable de INRO, que es Netsuke. Netsuke, esta pieza. Lo tenemos aquí ampliadas. ¿Sí?
Es una pieza que está colocada en el extremo del cordón para asegurar que el estuche Inro se quede colgado con seguridad del cinturón. Este netsuke lacado hace juego con el Inro, ¿verdad? En el siguiente caso, el netsuke es una figurita tallada en madera. ¿Bien? El siguiente es una seta. Como los motivos de Inro también alude al sencillo mundo vegetal, pues combina bien. Y aquí tenemos un gatito muy amoroso, ¿verdad? De madera tallada. Pero los natsukes más frecuentes y apreciados están hechos de marfil o hueso, como esta figurita. Quizá la profesora Pilar Cabañas hablará de estos objetos. En el siguiente caso, el dueño de Inro fue amante de los caballos, está clarísimo. Tanto el Inro como el Netsuke al del caballo. El diseño de Netsuke, desde luego, tiene mucha gracia. Como estamos viendo, el Netsuke es otro elemento que apetece coleccionar, ¿verdad? Efectivamente, hay coleccionistas específicos de Netsuke. Es la razón, además, de que muchos Inros han perdido sus Netsuke. Los han separado. Un sorprendente Inro de Don Federico es este, de una forma muy sofisticada. En lugar de los cajones apilados, que es el modelo habitual, son cajoncitos deslizantes. Cada uno de estos se deslizan, así. Realmente los dueños de los Inro competían para lucir los suyos y de quién podría tener uno más original, ingenioso o diferente de los demás. ¿Mm? Los Inros resultan que pueden tener otros usos. En este caso, es un estuche para el tabaco unido con otro alargado para la pipa, o sea, para el vicio. O, en este caso, el estuche es para llevar un poco de tinta aquí. Se guarda un poco de tinta negra en aquí, un poquito, tinta sumi, de escritura. Y está acompañado de esta otra pieza. Al abrir, como vemos, dentro hay un pequeño pincel para los poetas itinerantes, ¿verdad? Cualquier momento, cuando viene la inspiración, coge el pincel y escribe el verso. Este libro es el único que no perteneció a don Federico. La Fundación Torralba Fortún, con la vocación de incrementar gradualmente su fondo, adquirió este estuche Inro. La iconografía es sumamente interesante, pues ya que está copiando una de las obras de ukiyo-e de Utamaro, de las mujeres pescadoras de 1789. Vamos a ir acabando. Voy a finalizar mi conferencia de hoy con un graciosísimo Inro, o mejor dicho, en una miniatura de Inro que don Federico había adquirido con mucho humor y espíritu lúdico. Es una miniatura de Inro, repito, unos 2-3 centímetros, con una máscara en la que de repente salen los ojos hacia adelante, para sorpresa y divertimento de las personas. Quizá representa muy bien la otra cara de don Federico, coleccionista erudito, pero también quien disfrutaba de su colección. Bien, con esto pongo el punto final. Ha sido un placer tener esta ocasión de comunicarme con ustedes, así que muchas gracias.
y hasta pronto.